Bueno, hola a todas y todos. Vamos a empezar con la última clase. Vamos a hacer el cierre, hoy un repaso general y vamos a explicar un poco cómo va a ser el trabajo final, la consigna final, ¿sí? Así que vamos a compartir el PowerPoint para ir siguiendo la clase y vamos viendo las cuestiones. Bueno, investigación educativa, ¿no? Espero que estén bien. Nos tocó una cursada particular, sí, yo creo que de alguna manera esta vuelta después de los 2 años de pandemia, de haber encontrado un ritmo particular de trabajo, nos encontró a todos volviéndonos a buscar o a pensar nuevas formas de volver a lo que hacíamos antes y realmente los tiempos y las temporalidades se han hecho complejas. Creo que lo deben estar viviendo ustedes en sus espacios y en sus contextos laborales y familiares, ¿no? Este tercer año de la pandemia, por más que haya terminado en términos, si se quiere, biológicos o haya disminuido en términos biológicos, tiene que ver con la dimensión de lo social, ¿no? Y cómo los impactos que, es, que eso, que esa pandemia, que esa interrupción, que ese cambio de nuestra rutina generó en la vuelta de una nueva rutina. Así que bueno, nada, disculpen los cambios a último momento y esas cuestiones, pero tienen que ver con eso, tienen que ver con eh, la complejidad que adquirió el trabajo y la vida cotidiana al volver después de estos años de pandemia. Nada grave ni nada preocupante, pero sí complicado o desordenado o falto de ritmo. Entonces preferí directamente grabar la clase, que quedara con esta modalidad ya grabada, que pudiéramos ver los contenidos y que también explicáramos el examen final de esta manera, porque me parecía que era la mejor forma que iba a llegar a todos y de alguna forma también a nosotros no nos iba a implicar estar corriendo o apurándonos o modificando rutinas. Bueno, empecemos. Lo que hacemos siempre, ¿sí? El repaso, me imagino que muchos, los que vendrán siguiendo las clases, directamente acelerarán esta parte, pero está bien, no es un problema, lo importante siempre es que se entienda la continuidad. La idea de la materia tuvo que ver con darle continuidad a 3 grandes bloques. El primero que tenía que ver con entender qué era la investigación, y de alguna forma qué implicaba producir conocimiento en ese proceso de investigación, y después pensar cómo esa producción de conocimiento y esa forma de conocimiento se expresaba en la cuestión educativa o la investigación educativa, o las características que adquiría la investigación educativa en el mundo de la producción de conocimiento académico, ¿no? Y esto implicó para nosotros pensar un poco qué es construir conocimiento, muy elementalmente, ubicarlo en el plano de entender que el conocimiento es una práctica, que no es un contenido cerrado, una cosa que se traslada de un lugar a otro, sino que es producto del hacer de los sujetos. Explicar que ese hacer de los sujetos que produce conocimiento no es único, que la investigación es una de las formas, quizás hoy de las más legitimadas en el mundo, en nuestra vida, pero no la única, que hay otras, que hay que revalorizar esas otras formas de construcción de conocimiento, esas otras prácticas de producción, que tienen que ver con la docencia, con la extensión y principalmente ustedes con el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Entonces, a partir de explicar eso y de ubicar un poco lo que es la investigación y la práctica de investigación en educación, empezamos a explicar un poquito lo que era el quehacer en la investigación social, ¿no? Y lo que era el oficio, cómo se hacía ese oficio. Tiene que ver con prácticas, ¿no? Tiene que ver con prácticas, cosas que vamos haciendo para ir produciendo, para ir complejizando, ¿sí? Con formas de ir complejizando y transformando. Y pasamos a la unidad 2. Y ahí tratamos de diferenciar entre proyecto y proceso de investigación. El proyecto es el objeto escrito, como bien dijimos varias veces, eh, es una hipótesis, una idea general, y en realidad el proyecto interesa, pero en realidad donde se produce el conocimiento en sí mismo, donde podemos visibilizar estas cuestiones, tiene que ver con el proceso de investigación. Y para ver el proceso de investigación, es por eso que lo que hicimos no fue ver un proyecto, sino ver una investigación.
y tomamos la de Laura Santillán, quienes educan a los chicos en infancia, trayectorias educativas y desigualdad. Espero que hayan podido leerla, espero que hayan disfrutado de leerla. Creo que es una interesante investigación porque, primero, en general está muy bien escrita, lo cual la hace ya algo agradable de leer. Es densa la lectura, pero es densa en términos de dimensiones, de complejidad que va mostrando. Creo que está bueno porque me parece que es interesante cómo va mostrando cómo la vida de esas niñas va circulando por diferentes espacios, esos espacios al mismo tiempo están entramados, y cómo la educación implica que esos espacios estén entramados, ¿no? Nos permite reflexionar sobre nuestra propia educación y cómo esa educación, cómo esa relación que establecemos con los niños en el ámbito escolar está entramado en otros espacios, ¿no? Quienes de ustedes vivan fuera de ciudades grandes, seguramente lo verán, porque es algo mucho más, uno ve el entramado con mucha más claridad en esos espacios, porque se va encontrando con las mismas, al docente uno se lo encuentra, al lado docente uno se lo encuentra en otros espacios de la vida cotidiana, en el club, en diferentes espacios recreativos, en diferentes espacios de entretenimiento, porque la trama es más pequeña. Les que vivimos en ciudades mucho más grandes, nos es mucho más difícil ver esa trama, pero está presente, y de hecho Laura lo narra en el norte del conurbano bonaerense, y muestra esa trama, muestra cómo todo la vida escolar y el hacer y la experiencia de los chicos en relación a la escolarización está entramada en miles de espacios, ¿sí? Y que en esos miles de espacios se produce el proceso educativo, ¿sí? Y se trabaja y se problematizan las trayectorias de esos niños en relación a su formación. Entonces, el trabajo de Laura nos tiene que permitir identificar el superior, lo cual no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil hacerlo, porque el texto está escrito en términos de libro, y estos son como metacódigos implícitos, pero uno los puede encontrar y ella va dando claves, ¿sí? Entonces nos sirvió para poder pensar un proceso de investigación, el libro de Laura Santillán, ¿no? Cómo vamos nosotros eligiendo, cómo ella fue eligiendo un tema, cómo ese tema fue problematizándolo, cómo después va explicando dónde, el referente empírico, y una vez que identifica ese dónde, ese referente empírico, va desplegando estrategias, ¿sí? Estrategias que le permiten a ella ir complejizando, ir redefiniendo, estrategias donde ustedes van a ver extractos de registros, cachos de enteras de relatos, de situaciones donde ella narra interacción entre adultos, niños, adultos a cargo de los niños, docentes, padres, madres, ¿sí? También narra entrevistas, da cuenta de biografías, ¿sí? Que es un poco todas las estrategias que uno monta en esa situación, digamos. Entonces, el libro tiene que ir permitiendo ver eso. Y dentro de su libro vamos viendo que ella hace interpretaciones, que reconstruye situaciones, ubica, cuando habla de una determinada situación educativa o una situación concreta de interacción entre un grupo de padres y una institución educativa, ya reconstruye el entramado en el que ese encuentro se dio, ¿sí? Ubica, contextualiza, ubica temporacialmente todo el tiempo, lo que va diciendo, ¿sí? Hace contrastaciones, en este espacio se dio de esta manera, en este otro tuvo otras particularidades y permitió que se diera de otra manera, ¿sí? Y va explicitando sus intereses todo el tiempo, o va tratando de explicitar cuáles son sus intereses. El libro de Laura Santillán nos tenía que permitir dar cuenta de toda esta complejidad, de esta densidad analítica, y de poder entender cómo fue un proceso de investigación, ¿sí? Todo esto nos lleva a tratar después un punto de decir, bueno, esta es la forma, estos son los procesos, estos son los proyectos de investigación, bueno, cómo se dan o qué ejemplos o qué situaciones podemos ver en relación a cuando la investigación entra en una arena más pública y se comunica, y de alguna forma cuáles son las temáticas más actuales que tienen que ver con esto. Entonces nosotros seleccionamos tres, el otro día los nombramos genéricamente, hoy vamos a ver un poquito más en profundidad ejes de cada uno de esos tres, porque además estos tres grupos de texto son los tres grupos de texto con los que ustedes van a elaborar y van a armar el trabajo final, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo y de qué manera. Tenemos tres, el de Frigerio y Vicker, ¿sí? Que es educar posiciones acerca de lo común,
¿sí? En este van a tener algunos, no están todos los textos subidos, están solo algunos, pero hay varios, ¿sí? Acá lo que se problematiza es la idea de lo común, ¿sí? Y qué implicancias tiene en nuestra sociedad, ¿sí? En relación a la cultura, en relación al conocimiento. Ahora vamos a ver un poco en profundidad. Después tenemos el texto de Hilbert, Amejeiras, compiladora, Graciano, ¿no? Que de alguna manera reflexiona entre la pedagogía y la ciencia de la educación, ¿no? Acá este es como más, si se quiere, disciplinar. El otro también, pero este es como bien disciplinar en relación a, bueno, cuáles son las intersecciones entre lo que se entiende que es la pedagogía y cuáles se entienden la ciencia de la educación y cuáles son las temáticas y los problemas que hoy atraviesan eso, ¿sí? Y después tenemos otro más, también de educación, pero de corte antropológico, ¿sí? Que es el de Abate Daga y Rodríguez, que es una compilación de muchos textos que tienen que ver con diferentes temáticas vinculadas a lo educativo, pero de corte antropológico. Vayamos viendo algunos elementos de cada uno de estos textos, que después ustedes van a tener que seleccionar alguno de los textos que están en estas compilaciones. Tengan en cuenta que son 3 compilaciones. ¿Compilaciones qué quiere decir? Compilaciones quiere decir que es un libro, sí, un libro, un documento que adentro tiene otros textos producidos por otros autores. Ustedes no tienen que leer todos, tienen que mirar los índices, analizarlos, pispearlos y decidir cuál a ustedes les interesa de cada uno de estos 3. No es todos, es cuál de adentro les interesa. Y ese interés tiene que ver con sus intereses personales y además con la problemática que van a abordar en términos grupales para el trabajo final. Ahora lo veremos, lo de la problemática, pero entiendan que son compilaciones. No hay que leerlos todos, hay que leer lo que a ustedes les parezca interesante, ¿sí? Son textos que cada uno en su interior, los textos que están dentro de los libros, de las compilaciones, tienen coherencia interna propia, porque están escritos para ser independientes del otro. Y eso es lo importante, por eso le digo, no es necesario leer. Bueno, veamos. El de Frigeri Dicker, ¿sí? Este texto, ¿sí? Es importante siempre cuando uno ve un texto, cuando uno aborda sobre una compilación, entender, preguntarle sobre unas cuestiones que permitan identificar la trayectoria del objeto, ¿no? Es medio central entender la trayectoria del objeto, porque eso nos permite situar lo que los autores van diciendo en el marco de eh, el enfoque general que se le quiere dar a ese texto. Las compilaciones tienen que ver con eso, hay un eje general y uno le da después, cuando escribe el texto adentro, un enfoque a ese eje general, ¿no? Como ustedes pueden tener en las instituciones educativas, digamos, seguramente hay un proyecto educativo institucional, un PEI o un proyecto educativo general, y ustedes van adaptando ese proyecto educativo de toda la institución al grado en el que les toca trabajar, al grupo con el que les toca trabajar, digamos, pero hay una articulación entre los dos aspectos más generales de toda la escuela y el aspecto que tiene que ver con el aula. Bueno, acá es lo mismo, un libro tiene un aspecto general, cada uno de los textos va adaptando alguna pregunta, va tratando de resolver alguna pregunta de ese aspecto general. Entonces, este de Frigeri Dicker, que tiene que ver con pensar, educar posiciones acerca de lo común, es un libro que surge a partir de un seminario que hace la Fundación SEM, el Centro de Estudios Multidisciplinares, en el 2008, en Buenos Aires, ¿sí? Es un centro dedicado, es un centro, una fundación dedicada a abordar problemáticas del mundo educativo multidisciplinario, ¿sí? Ahora, es un texto que después se edita en Paraná, Entre Ríos, ¿sí? Se edita en otra editorial, con lo cual viaja, es redefinido, por lo cual fíjense, como de Buenos Aires va a Paraná, eso también le va a ir dando un estilo, ¿no? Y de alguna forma lo que se pregunta el texto es, ¿qué entendemos por lo común? ¿Es pensable un mundo común? ¿Es posible tener algo en común? ¿Qué tenemos en común? ¿La educación interviene para que tengamos algo en común? ¿En qué? ¿De qué manera? ¿Bajo qué formas? ¿Lo construye, lo selecciona, lo promociona, lo ignora, lo inhibe? ¿Qué hace la educación con lo diverso cuando quiere pensarlo? Ahora, a mí lo incluí porque me parece que es una temática muy interesante para este momento, ¿sí? Es primero, la noción de lo común está presente en nuestro sistema educativo desde la idea de que se piensa
un derecho común de todos, un derecho igual para todos, ¿sí? Lo común tiene que ver con los grados de libertad, tiene que ver con los niveles en los que pensamos la igualdad, ¿sí? Bueno, de todo esto, ¿qué es lo que tenemos en común? Y al mismo tiempo, lo que tenemos que ofrecer es lo común. Pero también nos lleva, ¿sí?, a pensar en, como dice en su inicio, en la introducción del libro, a pensar en la comunidad. ¿Cuáles son los límites que hoy tienen las comunidades? ¿Sí? ¿Cómo se configuran y se visibilizan esos límites? ¿Sí? Y además hacer un diagnóstico en el que esos límites están en crisis, digamos, ¿no? En el que en realidad se habla de la crisis de esos límites, crisis del Estado, crisis de la autoridad, de la escuela, se habla de que esos espacios comunes, esos espacios que compartimos, esos espacios donde la individualidad queda eh, articulada a las necesidades del todo, eso es lo común, ¿sí?, empiezan a estar en tensión y cada uno quiere construir su propio común. Entonces entran en crisis derechos de uno, derechos de otro, intereses de uno, intereses de otro. ¿Sí? Es algo que a mi criterio está muy atravesando nuestra vida cotidiana. Y creo que después de la pandemia, aún más todavía nos hemos preguntado, bueno, ¿cuáles son los espacios? ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Por qué estamos todos juntos reunidos acá haciendo esto de esta manera? ¿Tenemos algo? ¿No tenemos algo en común? ¿De qué forma nos acercamos a lo común? ¿De qué forma, no, representamos lo común? Y bueno, esto habla de esto, eh, también tiene que ver con cierto pensamiento dentro de las ciencias sociales que tiene que ver con que las grandes categorías explicativas, clase, género, empiezan a estar en crisis, no explican todo, se fragmentan las identidades. Esto que aparece en el discurso del sentido común y que permanentemente está eh, visibilizándose en las discusiones, pero que también está en nuestra vida cotidiana. A mí me interesa que lo pongamos muy en ese lugar, cómo nos cuesta encontrar acuerdos, ¿sí? Nos cuesta encontrar puntos de vista comunes, donde obviamente hay un aspecto de mi punto de vista que va a quedar reducido, pero en pos de poder acordar con el otro, en poder establecer acuerdos con el otro. ¿Sí? Este libro interpela en relación a esas cuestiones, en tres niveles, uno que tiene que ver con una reflexión sobre las posiciones desde la política, y bueno, se pregunta por el Estado, por la educación, por el individuo, ¿no? Toda esta preponderancia del individualismo y del hedonismo y del deseo individual, es complejo porque erosiona las posibilidades de los acuerdos. Todos, o todas, o algunos han compartido o comparten su espacio de vida con otros y saben que estar con otros implica establecer acuerdos implica establecer qué es lo común, qué compartimos y qué no, y centrarnos en ese compartir, ¿sí? Centrarnos en la comunidad. Y de alguna forma, tanto como puede ser un hogar, como puede ser una escuela, como puede ser un municipio, como puede ser una ciudad, como puede ser un país, implica eso. La ciudadanía es otro de los elementos que discute, tiene que ver con eso, tiene que ver con establecer acuerdos, de qué forma, ¿sí? Construimos lo común, construimos lo que de alguna forma nos identifica a todos a partir de pelearnos todo el tiempo. Bueno, algo que está en boga, vieron que últimamente pelearse es como el elemento que uno puede encontrar en común de todos, ¿no? ¿Qué nos identifica? Bueno, que nos estamos peleando todo el tiempo, que hay un discurso público basado en la pelea, que se hace política en base a la pelea. Bueno, este libro brega por reflexionar, y si nos vamos para lo común, eso no quiere decir que estemos de acuerdo, eso no quiere decir que ignoremos las diferencias, eso quiere decir que tenemos que estar todos juntos en este espacio y que algún tipo de acuerdo tenemos que establecer y que por ahí si nos esforzamos, repensamos. Bueno, el libro lo repiensa en términos de la posición de lo político, son todos pedagogos, van a ver que en general son todas personas muy reconocidas, profesionales muy conocidos del área de la educación, ¿sí? Y de la sociología de la educación, y de la filosofía de la educación, bueno, Gerio, Dicker, pero está en Guita, hay muchos que van a reconocer ustedes con pequeños textos muy interesantes donde Pablo Gentili, donde se reflexiona de diferentes situaciones en relación a lo común, desde lo político, desde lo pedagógico y desde lo disciplinar, y cómo pensar lo común, cómo pensar la vida cotidiana común.
El segundo, el de Gilbert Almejeiras y Graciano, el que compilan ellas, ¿sí? Es una compilación que surge en el 2009 a partir de un seminario que se hace en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde trabajamos nosotros, que se propone rever, ¿sí?, cuáles son hoy en día las miradas que interpelan la pedagogía, la ciencia y la educación, ¿sí? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Cuáles son las temáticas que en ese momento, 2011, o sea, hace 11 años, se interpelaban? Yo creo que está bueno, pero sí es cierto que es un texto que por ahí, producto de todo lo que nos pasó en los últimos años, habría que repensar, habría que actualizar. Pero no así todo tiene debates que son centrales, ¿no? Uno que tiene que ver con el debate entre ciencia de educación, pedagogía, en relación a lo teórico práctico, ¿no? Y cómo la ética juega y el pensamiento crítico juega en transformar o no, ver la educación como un espacio de transformación y de subjetividades diferentes, ¿sí? Eh, Después, otro que tiene que ver con pensar cómo se tensionan los saberes populares o el conocimiento popular y la ciencia, cómo entran en tensiones diferentes saberes, formas de saberes que se expresan después en legitimación de ciertos conocimientos respecto a otros, ¿sí? Eh, Después se plantea cómo interviene la pedagogía y cuál es el rasgo de intervención de la pedagogía en la dimensión educativa cotidiana, qué diferencia hay entre pedagogía y ciencia de la educación, ¿sí? Esto es interesante, uno cuando habla con muchos colegas de ciencia de la educación, en esta facultad se autorreconocen pedagogos, no se reconocen cientistas de la educación, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra, ¿sí? Por eso se distingue entre lo pedagógico y la pedagogía. Eh, la pedagogía como un saber totalizador, ¿sí?, y lo pedagógico como la manera de enfocar las problemáticas más locales, ¿sí? Básicamente lo que el texto hace es tirar diferentes miradas sobre la problemática y pensando cómo se está construyendo conocimiento, cómo se está investigando y construyendo conocimiento en la pedagogía en este momento. Después tenemos, se me saltó. El texto de Abate Da y Rodríguez, que es también una compilación mucho más actual, 2019, ¿sí? Esta es una compilación en el que nos van a encontrar a nosotros, ¿sí? Porque esta compilación es producto de un seminario, del cuarto seminario que organiza la red de investigadores en antropología y educación, que ese año se hizo en Córdoba, el 2018, y que implica encuentros cada 3, 4 años. Bueno, la pandemia nos modificó todo, pero que implica donde nos juntamos todos los investigadores que trabajamos en el área socioeducativa y de alguna forma trabajamos cuestiones vinculadas a la antropología, a la sociología, a la ciencia y la educación, pero basadas en territorio y con un enfoque histórico-etnográfico. ¿Sí? El peso de la antropología, de la etnografía, es muy fuerte. Bueno, nos juntamos, nos encerramos durante 3 o 4 días en algún lugar y debatimos qué está trabajando cada uno, hacia dónde podemos ir, qué vemos, qué no vemos, hacia dónde creemos que tienen que ir el pensamiento hoy en día en relación a esto, las investigaciones, ¿sí? Van a ver que es el más diverso de todos los que van a ver de las compilaciones, y eso también lo hace interesante porque va a mostrar como un universo enorme de problemáticas vinculadas a lo educativo, pero desde pensarlo desde el entramado de la cotidianidad, ¿sí? Y también hay muchas reflexiones teórico-conceptuales que pueden ser útiles para pensar la dimensión educativa, ¿sí? Está organizado básicamente en 3 ejes, uno que tiene que ver con los aportes que la antropología hace a la educación, ¿sí? Desde la intervención de la educación, cómo, de qué manera intervenimos como antropólogos en el mundo de la educación, qué aportes puede dar para pensar eso. Hay una enorme
cantidad de temáticas, ¿sí? Ahí se analiza, por ejemplo, en ese eje, el pasaje de la primaria a la secundaria, la vida de la educación rural, los jóvenes en Córdoba, hay una enorme cantidad, pero los problemas socioeducativos en Rosario, hay una enorme cantidad de problemáticas que son abordadas desde la antropología y cómo diferentes investigadores de la antropología fueron tematizando eso. Después el eje 2 es más antropológico, ¿sí? Pero tiene que ver con pensar algunos ejes, debates que desde la antropología identificamos que deberían o podrían tener el mundo educativo. ¿Sí? Se reflexiona sobre, bueno, ¿qué es un taller educativo? ¿Cuáles son las temporalidades de lo educativo visto en la antropología? La espacialidad de lo educativo. ¿Cómo se piensan las prácticas educativas? ¿Cómo la dimensión total de la sociedad y las transformaciones en la sociedad impactan en la cotidianidad educativa? ¿Sí? ¿Cómo se piensan los colectivos educativos? Las familias, las escuelas, las niñas, los jóvenes. Pues el eje 3, ¿sí? Entra en la discusión de las políticas educativas, Estado, instituciones, actores. Y acá se analizan diferentes políticas educativas de todo el país, desde San Juan hasta Santa Fe, pasando por la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Se analiza la inclusión de jóvenes migrantes, las escuelas medias, las escuelas primarias, se analiza la intervención, la institucionalización de proyectos educativos dentro del Estado gestionados por la sociedad civil y cómo son desplegados ahí, se establece la educación de los adultos, las políticas vinculadas a la educación de los adultos y los jóvenes, un montón de reflexiones sobre diferentes cuestiones vinculadas a la política educativa. Estos tres ejes organizan por los artículos. Bueno, hasta acá, ¿sí? Esto sería hasta acá los contenidos generales de toda la materia, el pasaje, obviamente todo esto está acompañado de la lectura que ustedes hacen, de los trabajos que van haciendo en los foros con Vanessa y Fernando. Nosotros hoy acá vamos a hacer el cierre de esto, ¿sí? Y lo que vamos a pasar a hacer ahora es explicarles un poquito cómo es el examen final, el proyecto de trabajo final, ¿sí? El trabajo final, tenemos la primera fecha, la segunda no la tenemos definida, o sea, no nos la pasaron, ¿sí? Cuando la pasen la mandaremos automáticamente por mensaje. La primera fecha es el 8 del 7, o sea, el viernes que viene, no el otro, si no me equivoco, sí. El viernes que viene no, el otro. Entonces, ¿nosotros qué le vamos a pedir? Que hagan. Lo van a poder hacer de dos maneras. Pero primero les explico la consigna, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es juntarse entre ustedes, como vienen trabajando en el grupo que vengan trabajando, o si vienen trabajando solas, ¿sí? Y elegir una temática. Ustedes definen una temática de interés. Bueno, me interesan los jóvenes rurales. Bueno, me interesa el pasaje de la primaria a la secundaria. Bueno, me interesan las actividades escolares. Bueno, me interesa cómo no se tiene en cuenta la diversidad dentro del aula. Bueno, me interesa la lectoescritura. Bueno, la que sea, la temática que ustedes consideren interesante, ¿sí? Ustedes van a seleccionar esa temática y van a tener que utilizar al menos un artículo de estas tres compilaciones, el de Abate, de Gilbert o de Frigerio, como referente teórico que les permita pensar esa temática y transformarla en un problema. O sea, como de un tema, por ejemplo, el ausentismo, digo, por decir algo, ¿sí? O el ausentismo de tal grupo etario, se vuelve un problema. Pero no un problema, qué problema que los chicos falten. No, no es eso. No es eso. Sino cómo lo problematizamos para tratar de resolverlo, cómo lo pensamos. Volverlo problema es pensarlo, bueno, ¿por qué estarán faltando? ¿Qué está pasando? ¿Tienen problemas de distancia? ¿Tienen problemas de transporte, de horario? ¿Qué está pasando? El lugar en el que esos chicos viven, que los padres los traían, cambió de dueños, entonces como trabajan en el interior, en la producción agrícola, ahora no están pudiendo llegar. Bueno, es indagar por qué existe ese problema. O sea, eso es pasar de un tema a un problema, ¿sí? Para eso sirven los textos teóricos, porque van a encontrar diferentes situaciones
que le van a ser herramientas disparadoras que le permitan a ustedes transformar el tema en problema. ¿Sí? Es un esfuerzo, esto es un trabajo. Lo vamos a ir viendo y la idea es ir trabajándolo. ¿Sí? No es que va a estar perfecto, no es que pasan del tema del problema, listo, ya está, pasé el tema del problema. No, la idea es trabajarlo. ¿Sí? La idea es trabajarlo con ustedes. Por eso, nuestra idea, pero esto depende de ustedes y de las temporalidades de ustedes, ¿sí? Eh, por eso les planteamos dos formas de rendir. ¿Sí? Oral o escrita. ¿Sí? El dispositivo para rendirse oral o escrita es el mismo. Presten atención, igual todo esto está escrito, lo van a ver. ¿Sí? Y aparte se lo vamos a mandar por mensaje y todo ese rollo, que ya sabemos. Hasta el 1/7, o sea, hasta el viernes que viene, ustedes como grupo tienen que decidir si van a rendir de manera escrita o de manera oral. Y tienen que avisarnos. El representante o la representante del grupo se comunica con el docente con el que se estuvo comunicando hasta ahora, Vanessa o Fernando, y le dice, nosotros, grupo X integrado por A, vamos a rendir oral o escrito. Eso es lo primero que tienen que hacer. Lo tienen que hacer el viernes de la semana que viene, nos tienen que avisar eso. ¿Sí? O sea que lo primero que tienen que hacer es decidir cómo van a rendir grupalmente. Una vez que deciden grupalmente, una vez que deciden de escrito oral, tenemos dos maneras. Nosotros recomendamos oral. ¿Sí? El oral va a ser el viernes 8, ¿sí? O el viernes siguiente al 1/7, como les ponía acá, viernes 8 al 7, vamos a ponerlo acá, a las 10 horas, vía Zoom. ¿Sí? Nosotros le vamos a pedir, nosotros vamos a sacar una dirección de Zoom, se la vamos a mandar un día antes a los que deciden rendir de forma oral, y ustedes van a venir en grupos, la idea es que esté la mayoría del grupo, si están 3 y falta uno, no hay problema, vemos, a contarnos o a mostrarnos, pueden traer un dibujo, pueden armar una pequeña lámina así PowerPoint y mostrarnos, con palabras escritas, la compartimos, o a contarnos oralmente qué tema eligieron y cuál es el problema. Y en el diálogo con nosotros, vamos como perfeccionándolo, vamos reflexionándolo. Y a partir de eso cerramos la materia y tenemos la nota. Como se darán cuenta, es mucho más sencillo el oral. No sé si es más sencillo, tiene otra dinámica, mucho más práctico, en el sentido de que, bueno, hay una posibilidad de ir y vuelta entre nosotros, con lo cual hablamos, charlamos, y bueno, pensar de esta manera, pensar de esta forma, bu, pam, pim, incluso si hay que rearmarlo, decimos rearmarlo por acá, rearmarlo por allá. Se resuelve en un ida y vuelta que permite un intercambio mayor. Pero entendemos, ¿sí? Entendemos que quizás no pueden hacer esto, no se pueden juntar todas para hacerlo, o no pueden, la razón que sea, no pueden, tienen buena conexión de internet. Entonces también ofrecemos la lógica escrita. En la lógica escrita van a tener que tomar la misma consigna, ¿sí? Y van a tener que mandarnos el 8/7 también por mail el trabajo. Se lo mandan al referente, al profesor que tuvieron, a Vanessa o a Fernando, con el nombre del grupo, el referente, o sea, y ahí tiene un ejemplo, grupo 6, Fernando, Eliana, ¿sí? Y la nota la comunicamos a la semana siguiente. ¿Se entiende? Dos formas de rendir, escrita, oral. El tema del escrito es que ustedes nos mandan el escrito. Nosotros lo tenemos que leer. Le devolvemos. Si está aprobado, genial. Si no, se lo volvemos a mandar y pasan otros 15 días. O sea, el escrito puede llevar un mes o más de reformulación en función de cómo esté, porque el intercambio está mediado por una temporalidad diferente al oral. El oral, en el ida y vuelta, lo armamos. En el oral ustedes se pueden pedir el día de examen. O sea, pueden, no es que es imposible, digo,
pueden pedir agarrar y decir, bueno, me pido el día por examen, tengo que rendir materia, entonces piden el certificado de examen, y faltan a la escuela y rinden, digamos. O sea que el trabajo no debería no ser un problema, porque tienen derechos laborales ustedes, y tienen que hacerlos ejercer, entonces pueden rendir el examen de manera oral. Quizás alguno no tiene conexión, bueno, ahí eso es otro problema más grave que no podemos solucionar. Piénsenlo, para nosotros es muy importante que el viernes de la semana que viene nos avisen cómo van a hacer para poder organizar, sobre todo los que van a rendir oral, para poder organizar un link y mandarles horarios, ¿sí? Mandarles horarios, porque obviamente todos juntos al mismo tiempo es imposible, todos los grupos, entonces le mandarás un horario, unos rendirán a las 10, otros 10:30, entonces se conectan en el horario que les mandamos, y es media hora, o sea, media hora de conexión, digamos. Yo creo que tienen que reflexionar sobre la practicidad que implica hacerlo de esa manera en relación al escrito. Fíjense, porque en realidad la practicidad también es una posición subjetiva de mi parte en relación y cero miedo, no se preocupen, es una charla, creo que se han dado cuenta por cómo hablo, de qué manera hablo, acá nadie busca la perfección, ni nada exacto, ni buscamos que sean investigadores. La idea es poder tener una conversación, un intercambio relajado, interviniendo con ustedes, conociéndolas un poquito y diciendo, bueno, elegimos este tema, lo pensamos con estos dos textos, nos permite problematizar de esta manera, y ya está, y en el ida y vuelta lo construimos. Si es el escrito, es igual, pero bueno, va a implicar un proceso textual diferente. De todas maneras, tanto Fernando como Vanessa les van a mandar esto por escrito, se los van a explicar, va a haber un ida y vuelta y vamos a abrir durante la semana que viene un intercambio en el campus por si surgen algunas dudas en relación a estas cuestiones. Bueno, gracias por haber estado, por haber escuchado, gracias por haber cursado. La verdad, en términos de otras veces, no pudimos conectarnos ni tener el intercambio porque a veces hacemos más Zoom. Pero bueno, como les decía, la verdad que uno piensa que la pandemia se terminó, o en realidad nos construyen simbólicamente la idea de que la pandemia se terminó, y en realidad hay miles de otras situaciones de impactos que generaron, de trastocamientos de la vida cotidiana, de la vida social, que impactan en el día a día y que hacen a veces muy difícil que podamos, poder compartir con ustedes, organizarnos temporalidades y todo eso. Por eso también damos las dos modalidades de examen, porque sabemos que eso puede pasar, porque realmente creemos que de alguna forma la vida cotidiana, la vida y la rutina después de la pandemia o con la continuidad de la pandemia en términos de impacto nos llegó. Gracias, un placer, espero haya servido y nos estaremos viendo en algún momento de la vida. No, bueno, tampoco no es que nos vamos a ver pronto, nos veremos pronto en la rendición del final, y espero que todas elijan, o la mayoría pueda elegir el oral, así podemos conocernos e intercambiar. Nos vemos. Un saludo a todos y que tengan muy buen fin de semana.